niños, de jóvenes ya, y un día recibieron su heredad porque sus padres lamentablemente fallecieron. Y estos padres habían trabajado toda su vida para edificar dos grandes industrias, empresas. Una de las empresas era de textiles en Ecuador y otra de las empresas era de comida en Perú. Entonces el abogado se acerca a estos dos jóvenes y les dice: bueno, en el testamento cada uno debe escoger su parte, para que no peleen. ¿Cuál va a escoger cuál? Entonces el hijo menor le dice al hermano mayor: usted, por ser el mayor, tome la decisión. Entonces el mayor, con toda determinación, no lo piensa dos veces, le gustaba Ecuador y dice: yo me voy para Ecuador. Sale para Ecuador, empieza a trabajar, pero 6 meses después fracasa totalmente, porque en Ecuador pasa, amado hermano, una recesión económica. Mientras que su hermano en Perú, hermano, se vuelve tendencia mundial la culinaria peruana. En estas, con la frustración y quizás el fracaso, él dice: bueno, me devuelvo para mi país natal. Pero tenía que tomar también una decisión: si tomar el vuelo más barato o un precio estándar. El más barato era una escala de 7 horas. Entonces el que dijo: ya tomé una mala decisión, pues no la vuelvo a embarrar, voy a pagar mi tiquete común y corriente. Todo feliz lo paga, llega al aeropuerto, cuando, qué sorpresa, justo ese viaje había tenido un retraso de 5 horas. Toma la mala decisión. En esa escala de esas 5 horas se va al restaurante, calándose sus cabellos, y dice: bueno, voy a pedir un plato de comida. Y le ofrecen o pasta o lentejas. ¿Cuál va a escoger? Mira a todos lados y ve cómo uno está comiendo una pasta con ese gusto y dice: esta vez no me voy a equivocar, pido pasta. Le traen la pasta con toda fervor, hecha ahí a su primer bocado. Una pasta fría y fea, hermano. No le sale ni media a este pobre hombre. Se sube al avión y dice: bueno, voy a dormir. Y por allá, ¡pah!, en una ala se explota el motor. Y sale el asistente del piloto y dice: amados pasajeros, ya parece una iglesia, pasajeros, debemos saltar porque el avión no resistirá mucho. Y entonces todos, y este bien inteligente, dice: no, con mi vida sí no voy a jugar. Cogió de una vez 2 paracaídas. Alguno de los 2 me tiene que servir. Y es el primero que se lanza. Se lanza, el primer paracaídas no le funciona. Y el segundo paracaídas totalmente dañado. Tomó una mala decisión y cogió los 2 paracaídas que decían dañados. Y estando junto, antes de que haga el que tiene al lado, ¡pa!, se queda pensando y dice: no, por lo menos entró al cielo. Pero se queda pensando y dice: ¿pero a quién le oro? ¿A la virgencita de aquí o a la virgencita de allá? Y entre esas, ni siquiera tomó una decisión para orar. ¿Por qué le cuento esta historia, hermano? Porque si usted no tiene la voz de Dios, hermano, solo malas decisiones y estamos acabados. Por eso el mensaje del día de hoy se llama tiempo de sequedad. Y quiero ilustrarle que son los tiempos cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios. Son esos tiempos donde escasea su palabra. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le pido por favor que me acompañe a Amós, el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, leámoslo por favor. A las 3. 1, 2 y 3. He aquí vienen días, dice ¿quién? El Padre, Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír
la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes se desmayarán de sed. Hermano, la pregunta es: ¿por qué los tiempos de sequedad en nuestras vidas? ¿Por qué, aunque pareciese que usted estuviese haciendo bien las cosas, está en el ayuno de los 21 días, está tratando de, amado hermano, avanzar espiritualmente, pero hay temporadas que son ¿qué? De sequedad, porque no escuchamos quizás una palabra concreta o directa y no entendemos, como aquella historia, realmente qué decisión tomar. No escuchamos la voz de Dios. Y yo pregunté aquí: ¿por qué estos tiempos, amado hermano? Y el Señor respondía a mi corazón. Vamos a Isaías, el capítulo 64, el versículo 7, por favor. ¿Por qué los tiempos de sequedad? Y mire lo que dice ahí el Señor: nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Sabe por qué vienen esos tiempos de sequedad? Porque muchas veces asumimos que estamos muy bien con Dios. Asumimos que es nuestro amigo y que ahí estamos porque usted es un líder, porque usted es pastor, porque usted es y bueno, tiene quizás autocontrol de sí mismo. Pero se nos olvida, amado hermano, quizás tener tiempo de calidad con Él. Amado hermano, Él no es un accesorio, ni siquiera es tu colaborador, no. Por el contrario, Él es Dios omnipotente, poderoso, omnipresente, el creador de todas las cosas. Y Él demanda de ti que tú le pongas en primer lugar. No solo 10 minutos, no solo el tiempo que estás en la congregación, no solo el tiempo en el que vas en el carro, sino Él quiere que toda tu vida, todos tus pensamientos, todo tu corazón. Qué bendición, yo tengo una familia, mi esposa y mi hijo. Pero ¿sabe qué es lo más precioso que tengo en mi casa? La presencia del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿qué es lo más precioso en tu vida? Pero muchas veces nos confiamos en nosotros mismos. Y cuando usted estudia grandes de los grandes avivamientos que han pasado en la posmodernidad, se apagan por las obligaciones, por los afanes, por las responsabilidades, por el trabajo, por la familia, por el perro, por el gato, por la empresa. ¿Qué te está quitando el primer lugar de Dios, amado hermano? Cuando dejamos de buscarlo, ¿sabe? Él es un caballero completo. ¿Cuántos dicen amén? Él guarda silencio. Claro, Él es omnipresente, Él siempre va a estar, hermano. Pero Él, hágale que tiene hacia el lado, no nos habla. Y amado hermano, no puede haber nada peor cuando no escuchamos la voz de Dios. Leíamos en Amos capítulo 8 al 11 al 13 que salieron las doncellas, los jóvenes a buscarlo por todo lugar, y no estamos muy ajenos a esos tiempos. Realmente, amado hermano, ¿en dónde se está predicando un evangelio, una sana doctrina, donde no se nos llame al arrepentimiento, donde se nos llame, amado hermano, que usted tiene que cambiar su mala conducta, su mala manera de vivir? Porque Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que obtengamos vida eterna. Pero van de lugar en lugar buscando, ¿y qué se encuentran? ¿Qué dice ahí? Que vendrán tiempos de hambre, pero no de pan. ¿El pan qué hace? El pan físico, hermano, nos sacia por unos instantes nuestra hambre, pero no para siempre. Y yo lo invito, usted con tremenda hambre, cómase 2 rollitos y un café. ¿Hasta cuánto le dura esos 2 rollitos y es este café? Yo soy bien comelón, mire, atestifica mi pancita. Y a las 2 horas yo ya tengo hambre. Y al mediodía almuerzo, y a las 4 horas ya vuelvo a tener hambre. 11 le pido y demando de mi esposa. Y en la noche como, y a las 2 horas a medianoche me levanto y ya tengo hambre. Amado hermano, y así está el mundo. Las drogas que nos pueden saciar por tan solo unos minutos.
Y usted los ve que se ríen hasta por todo. Y uno diría, qué dichosas estas personas. Otros con las mujeres en adulterio y en fornicación. Quizás saciará tan solo 5 minuticos esta carne, pero después una culpa, pero después una acusación, que como aquellos jóvenes iremos buscando y no encontraremos dónde. Hablaba con un joven que fue a mi casa esta semana y venía de Canadá, de Montreal, y yo todo honrado de atenderle. Un hombre de negocios, empresario. Le voy a hacer una producción, yo soy músico profesional. Pero este hombre me decía, y lo he probado todo y lo he hecho todo, pero la verdad, Brian, ya no soy feliz. Siento que me falta un algo. Mira, él viajó fuera de la nación a ver si su hogar mejoraba, a ver si por dentro mejoraba. ¿Y sabe qué? Se dio cuenta que no. Por el contrario, un hogar disfuncional. Por el contrario, no tuvo la esperanza. Irán buscando y no encontrarán. Pero yo le tengo una buena noticia, porque cuando yo vería a ese hombre con compasión, decía, él necesita a Cristo, el pan de vida eterna. Él necesita a Cristo, el pan que descendió del cielo, el cual ni usted y yo nunca más tendremos hambre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, me sorprendía porque en Canadá me contaba, una colonia francesa, la moralidad totalmente distorsionada. Me decía que, no me decía pastor Brayita, que habían más de 130 géneros, el cual se les enseña a los niños que puede optar en su parte sexual. Y uno conoce como 10, 12, sea mucho, y allá hay 130. Yo no podía creer esto. Desde muy pequeños se les está enseñando a los niños la falta de palabra. ¿Qué pasa cuando usted no tiene palabra, amado hermano? ¿Qué pasa cuando usted no escucha la voz de Dios? ¿Por qué no está Dios? Ya lo vimos. ¿O por qué se esconde? Porque no hay quien le busque, porque no hay quien tenga temor de Él y no quiere tener tiempo de comunión con Él. Quiero empezar en este momento hablando de los tiempos de Josías. ¿Sí recuerdan quién es Josías? Acompáñame por favor. Es más, se lo voy a decir, aquí está. Josías quería agradar a Dios, pero no había palabra, no había pancito del cielo. Y usted se da cuenta que él toma su reinado a los 8 años. Su abuelo Manasés había sido terrible, amado hermano. Se cree que él fue el que mató a Isaías y lo partió en 2. Y justo cuando el juicio de Dios vino contra Manasés, dice la palabra que él recordó al Dios de sus padres y alcanzó misericordia. Su hijo, amado hermano, tan solo reinó el hijo de Manasés 2 añitos, pero vinieron y lo mataron porque no temía a Jehová y lo mataron a espadazos. Aquellos que vinieron y mataron también hicieron como un golpe de estado, pero finalmente su sobrino, o sea Josías, llegó al poder. Con tan solo 8 años este niño tenía el temor a Dios, y lo primero que hizo fue echar fuera a Baal, a Acera y a todas las deidades que estaban en este momento. Pero sabe, tenía la buena voluntad, empieza a hacer la obra de Dios, pero sin la palabra. Crece y la palabra nos ilustra que él recoge unos dineros que habían y manda a arreglar el templo de Dios, la casa. Y sabe, así hay muchas personas que primero le dan el primer lugar a las luces, a que todo se vea muy bonito, al sonido, bueno, no sé, a una buena cámara. Y qué bendición también por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no está nuestro fundamento, porque nuestro fundamento está sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Estas cosas que ustedes ven tan bonitas es añadidura, y es porque nos gusta. Y qué bendición, porque para la casa de Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice el Salmo 127, el versículo 1: en vano trabajan los edificadores, si no es Él quien edifica esta casa. Y en ese momento la nación donde precedía Josías. Amado hermano, sin palabra, ¿qué puede haber? Usted se da cuenta en 2 de Crónicas 34, 14 al 15. Discúlpeme, 2 de Reyes, el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y sin palabra, ¿sabe qué hacían? Mire, abominables delante de Dios, consultores de adivinaciones, de brujos dentro del templo de Dios. Mire, todo lo que era consagrado a Baal, amado hermano, tenían que hacer sacrificios humanos para agradar a este Dios.
Los sacrificios de Acera eran hacer orgías y todo tipo de acto de inmoralidad sexual dentro de la casa de Dios. Y Moloc, ¿cuál era la manera de adorar a esta deidad? Tenían que pasar sus hijos por el fuego. Y miren, no estamos muy ajenos a lo que está pasando allá afuera. Tanta maldad, tanta oscuridad, porque se ha dejado la palabra de Dios, la institución bíblica, amado hermano. ¿Cómo estamos pasando nuestros hijos por el fuego? Miren, no hay que ir tan lejos. Miren los programas de televisión que están diseñados para nuestros hijos. Contenidos explícitos de brujería y hechicería, contenido explícito de inmoralidad sexual. ¿Por qué le recalco, amado hermano, que usted no se contamine del espíritu de este mundo? Porque mire, usted se siente quizás débil contra la inmoralidad sexual y está en ayuno de 21 días para superarla. Pero si usted trabaja con la música que se nos da, eso que es consagrado a todas estas deidades, pornografía audible, se nos enseña una sexual, que todo ahora es sexualizado. Yo me acuerdo en mis tiempos, y eso que soy joven, que por lo menos la franja infantil de las tardes, amado hermano, no podía haber un desnudo, no podía haber algo o escuchar algo, porque era el tiempo para los niños. Pero hermano, todo eso se ha quebrado, porque el mundo nos está enseñando a que no es suficiente la palabra de Dios. ¿Es suficiente que la igualdad de género? ¿Es suficiente que cada quien tenga la libertad y haga lo que a usted le parezca sin dañar a los demás? Hermano, nos vamos a dañar entonces entre todos, porque no hay principios, porque no hay una ética cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los tiempos de Josías, entregados a los signos zodiacales, entregados, amado hermano. Y mire, yo lo ilustraba con Venezuela, porque mis hermanos venezolanos que me están viendo fueron partícipes de un gran avivamiento en los 90. Amado hermano, todos los venezolanos que llegan a nuestra nación, usted les pregunta y fueron cristianos, y hablan y predican con un fuego y una espontaneidad, porque son evidencias que un día caminaron con Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Quizás por las muchas contrataciones, quizás por el favor y la gracia que Dios los dio, amado hermano, a causa de un Jezabel, de un espíritu jezabélico, a causa de Acab, los cielos se cerraron. Y veía que hoy en día hay una montaña consagrada para una deidad, para una bruja hechicera, amado hermano. Y todos los venezolanos van una vez al año a una peregrinación, hermano, y me dio por mirar, y eso es una cochinada, una inmundicia delante de Dios. ¿Sabe? El diablo no juega a ser diablo, y tiene poderes sobrenaturales más que muchos de los hijos de Dios y cristianos. Y hermano, yo veía eso y me daba un gran celo, porque decía, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde están los ungidos? Pero hermano, nadie se puede burlar de Dios. ¿Qué pasó para Venezuela? Miren, no le estoy hablando de política, le estoy hablando de la realidad espiritual. Se cerraron los cielos. ¿Cuántos migrantes, Jesús, hay por fuera de Colombia, por fuera de Venezuela? Muchísimos. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta anarquía, amado hermano? Pero ¿sabe qué? Podemos presenciar. Yo veía unos videos esta semana, cómo están, mire, el Señor nos lleva justo a aflicciones tan tremendas para que volvamos al Dios de nuestros padres. Derribaban estatuas de deidades. La iglesia local donde nos están invitando, el pastor Perdomo me decía, pastor, nos estamos uniendo como iglesia. Pastor, nos alegramos tanto. Querían una victoria ahorita política, pero no necesitan una victoria política, necesitan una victoria espiritual, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que ser entendidos en nuestros tiempos. Qué bendición que tenga que ser así, para que nos despertemos y clamemos a un Dios vivo y escuchemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya no había palabra en Venezuela, y quizás como en los tiempos de Josías necesitaba a un ungido. Y hoy yo quiero decirle, Dios no necesita a nadie, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él levanta una generación. Cuando usted lee Jeremías 10:20, dice, ¿dónde están mis pastores? ¿Dónde están mis ungidos? Los levitas que pongan allí las cortinas en el templo.
Dígalo conmigo, heme aquí. Porque somos la generación, amado hermano, que traeremos un avivamiento a nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Que no vamos a dar el brazo a torcer, que estaremos en la brecha. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Crónicas 34, el 14 al 15 encontraron el libro de la ley. Imagínense eso. Primero la tarima, segundo la música, tercero las luces, la casa, la propiedad. Quizás como en Ageo capítulo 2. Primero lo material. Pero vaya sorpresa que en esas encontraron el libro de la ley, la voz de Dios, la palabra. Y mire, yo me sentía tan identificado esta semana. Hoy estamos, amado hermano, y este mes agradecemos a Dios por lo bueno que fue con el fundador de esta iglesia, con mi padre, con el pastor Omar Parra. Y hermano, estaba yo esta semana editando un sermón que él predicó en mi casa. Y hermano, ¿usted cree que yo lo escuché? Yo no me acordaba. Es más, yo le dije, papá, tremendo servicio aquel día, 2 meses antes de que falleciera. Pero hermano, no escuchaba la palabra. Y me sentí identificado con Josías. Porque hermano, nací en una casa de cuna cristiana. Escuchaba como mi papá oraba. Tenía un poco de Biblias de todas las versiones. Si usted va a mi casa va a ver una que otra Biblia del hombre. Libros. Él solo hablaba de lo cristiano, de los principios bíblicos. Pero sabe, como Josías y como todo este pueblo, no podía escuchar su palabra. ¿Cómo? Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce y no le puede ver. Y yo no lo podía ver, no lo podía escuchar. ¿Qué hizo Josías? Vio y escuchó, amado hermano, lo que estaba escrito en la palabra y se rasgó sus vestiduras. Y sabe, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo quiero que usted en este momento, si su alma está por fuera pensando que se le quedó prendida la plancha, que el arroz, que qué voy a hacer al final, enfóquese. Dígale al que tiene al lado, enfóquese en la palabra. Porque hoy la palabra de Dios quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Se rasga las vestiduras. En 2 de Crónicas 34, 18 al 19 escucharon la palabra. Pero en el versículo 23 al 27 nos podemos dar cuenta, amado hermano, que él manda a llamar a una profeta y le dice a esta profeta: por favor, dígame, necesito escuchar la voz de Dios. Por cuanto nuestros ancestros no tenían la palabra de Dios, tomaron malas decisiones y el Señor está enojado con nosotros. Pero me encanta lo que leí aquí. Acompáñame, 2 de Crónicas 34, 23 al 27. 23 al 27, sí. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuchadme, iglesia. Decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Versículo 24. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, tiempos de sequedad, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Hasta ahí. Mire, hermano, cuando usted no está fundamentado en la palabra de Dios, amado hermano, ¿qué nos puede esperar? Dígale que tiene al lado: consecuencias, malas decisiones. Si usted no tiene palabra de Dios, va al despeñadero, hermano. Va rumbo al Seol, al infierno. Pero si hoy escuchamos la palabra de Dios, mire lo que dice. Volvamos allá al versículo donde quede 25, 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, yo me conmoví mucho escribiendo este sermón, porque yo no lo podía ver, no lo podía conocer.
Pero ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Aquella semana que papá falleció, amado hermano, lo primero que hizo fue que la palabra me conocía. Es viva y eficaz, dice Hebreos 4, y entró en mis tuétanos. Y yo le decía: Señor, yo no quiero, Señor, yo no puedo, Señor, primero la música, primero esto, primero lo otro, yo no soy apto, neófito totalmente. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Por medio de su palabra, Juan 3:8, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hermano, la palabra entró en mí y yo perdí el control. Y yo me miraba al espejo y yo decía: como el viento. Renuncié a un trabajo. La palabra hace que usted y yo, amado hermano, dice el Salmo 119, el versículo 11: si el dicho de Jehová está en nosotros, no pecaremos. Llevamos mucho tiempo sin pecar. Sí se puede vivir en santidad, porque la palabra cumplió su cometido en mi vida. Entendí el propósito de mi papá, porque había fallecido. Juan 16:7, porque les conviene que yo me vaya, o si no, no les daría el Consolador, al Espíritu Santo, quien convence de juicio, pecado y justicia. ¿Quién me dijo eso? Dígale al que tiene al lado: Dios, por medio de su palabra. Juan 16:17, porque el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Hermano, y haciendo un resumen del ministerio, vuelvo y los digo, quizás muchos lo desecharon, no lo tuvieron en poco. Yo veía unos videos y decía: quizás era mi hermano, quizás era este, era el otro. Pero hermano, el Señor me habló por la palabra, Isaías 65:1, y Él se reveló al que no le buscó. Por eso de lo más vil y menospreciado Él le escoge, porque hay corazones sensibles a oír la voz de Dios, hermano. ¿De dónde te llamó el Señor? Hoy entiendo que no soy ni un tercero ni un cuarto. Y si así fuese, amado hermano, me gozo en el Señor, porque sabe, aquí estoy delante de ustedes. Que lo que otros no quieren, que lo que otros tuvieron en poco, hermano, eso ya pasó. Que venga sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Un solo hombre avivado puede cambiar una nación. Josías, ¿qué hizo? No se quedó con que mi salvación es solo para mí y otros verán qué hacen. ¿El que hizo? Convocó asamblea. El que hizo, convocó a la nación. Y saben, aún el capítulo 3 dice que no hay quien convoque hoy en día. Pero usted y yo hemos sido llamados a convocar a santidad, a convocar al temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras él vivió, ciertamente todos escucharon la voz de Dios. Pero murió, ¿y qué pasó? Pues hermano, mientras usted viva, o yo le digo, o mi papá me decía a mí: mientras usted viva en esta casa, escucha palabra de Dios. Mientras que usted y yo tengamos vida, hermano, los que están al lado suyo tienen que escuchar la palabra de Dios. Porque es que brota, hermano. Mire, ¿de qué más vamos a hablar? Si usted se pone a hablar conmigo de algo que no sea la Biblia, se va a aburrir. Le voy a parecer terrible, una mala compañía, créame. No tengo de qué más hablar, sino de la palabra de Dios. Porque de la abundancia de la boca, Romanos 10:10, Proverbios, discúlpeme, habla el corazón. Y Romanos 10:10, ¿qué dice? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo hoy quiero que usted se enamore de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted hoy salga y diga: Señor, necesito estudiar la palabra de Dios. De día y de noche será mi meditación. Le va a dar inteligencia, le va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a plantar junto de aguas de corriente, no va a decaer. Usted, aunque venga vientos con violencia, usted va a tener raíces sólidas, porque está fundamentado en la palabra de Dios. Lo van a tratar de desanimar, lo van a tratar de mover, pero si usted tiene un principio bíblico en su vida, aunque cielo y tierra pasare, con todo nos gozaremos, amado hermano. Mire, yo me he tratado de desanimar, he tratado de huir, pero ¿sabe qué me tiene aquí? La voz de Dios, la obediencia. Una sola palabra, hermano, basta para sanar tu corazón, basta para enviarte. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le quiero mandar una, es que no quiero, pero sí, pero yo luchando internamente. Escuché un testimonio de Satirio dos Santos esta semana y decía que cuando él inició, un pastor brasilero,
que Dios le dio un llamado a fundar una iglesia muy grande aquí en Cúcuta. Le dio sueños, visiones. Tremendo hombre de Dios. Y él obedeció, pero al principio de su ministerio le tocó muy pesado, hermano. No tenía los recursos, no tenía el apoyo, no sabía a dónde llegar. Y bueno, al que obedece, Dios no lo deja tirado. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a respaldar. Después, hermano, este hombre ungido, viajando por todas las naciones. Pero un día, en una de sus campañas, un hombre atrás se rasgaba literal sus vestiduras y gritaba: perdón, pastor, perdón. En esa campaña él no le dijo nada, simplemente él pensó que era arrepentimiento de sus pecados. No pasó nada. Viajó a otra ciudad y allá llegó ese hombre. Igual: perdón, pastor, perdón. No hizo nada. Viajó a otra ciudad y el hombre le llegó allá. Hasta que el pastor no se aguantó y le dijo: venga a ver, ¿qué quiere decirme? ¿Perdón de qué? Pídale perdones a Dios. Yo soy un hombre natural, carnal. Pero el hombre le dijo: es que cuando usted inició el ministerio, Dios puso en mi corazón que yo debía respaldarlo económicamente, porque era un hombre de negocios. Pero yo no quise, yo no obedecí y lo perdí todo. Y hoy me siento tan culpable. Yo debí ser su columna, decía. Entonces uno como pastor, ¿qué hace, hermano? Tranquilo, Dios ya me bendijo, tranquilo. Pero dice el pastor que cuando él fue a decirle tranquilo, ¿sabe qué le puso el Espíritu Santo a decirle? Le dijo: has llegado tarde. Hermano, cuando yo escuché esto, me confrontó. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, quizás llegamos tarde y perdemos el tiempo y la ocasión. Y hermano, no estamos en tiempos para perder tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Oportunidades. Hay ocasiones que Dios solo nos da una vez en la vida, y es donde usted tiene que tomar una decisión: o lo tomas o lo dejas. Mire, es tan tremendo que el apóstol Pablo, ¿usted qué cree? ¿Escuchaba la voz de Dios? Sí, ¿cierto? Y en Hechos 16:6, ¿qué le dijo? No entres a Asia, no prediques. Algo contrario, ¿no? ¿Cómo que me va a decir que no predique? ¿Cómo así? Pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Y el apóstol Pablo obedeció. Yo me quedé pensando y dije: ¿y qué si Pablo no hubiera obedecido? Qué lamentable que Dios nos dijera: llegaste tarde. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Mi segundo punto, son solo 3, tranquilo. Tiempos de Malaquías. Mire, usted lee el capítulo 1 de Malaquías, son 4 capítulos, y el capítulo 1 amonesta a los sacerdotes y les dice: oiga, si los hijos honran a sus padres, ¿dónde está mi honra? Si los empleados trabajan para sus siervos, ¿dónde están mis siervos? ¿Dónde están mis hijos? En Malaquías, el capítulo 2, el Señor le llama la atención a los hijos, a la casa de Judá, al pueblo. Pero en el capítulo 3, ¿qué hace? Juicio. Y esto hablaba a mi corazón, porque así es el Señor con nosotros. Capítulo 1, arrepiéntase. Capítulo 2, cambie. Y el Señor, capítulo 3, hermano, pues el juicio de Jehová, porque ¿qué podemos hacer para que cambiemos? Pero en ese, qué tremendo juicio. Y yo le pido, si usted trajo Biblia, vaya a la hoja en blanco, por favor, porque todas las Biblias creo que la tienen. No le va a pasar al que un día dijo: pastor, y yo fui a orar y le dije: Señor, háblame, y al pinochazo cogió la Biblia y venga para acá. ¿Y qué hoja le salió? La voy a mostrar. La hoja en blanco. ¿Sabe cuánto tiempo escaseó, creemos, la voz de Dios? Dígale al que tiene al lado: 400 años. No había voz de Dios. El tiempo de los macabeos, terrible. ¿Cuánto tiempo? Quizás hay hoja en blanco en tu vida. En mi vida fueron más de 14 años cuando me aparté de Dios. ¿Qué podemos atestiguar de los hebreos? Que cuando otra vez se habla, es una nación bajo nación extranjera, impuestos carísimos. Cuando la voz de Dios no hay, ¿qué pasa? Oscuridad y tinieblas. Héroes, bueno, querían matar a todos los hijos.
porque se rumoraba de y venía el Mesías, pero no se sabía con certeza ni el cuándo ni el dónde. Una nación tras persecución, muertes de bebés. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, volvemos a la esclavitud, lamentablemente. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Que justo allí, dice Romanos 5, donde abunda el pecado, dígale al que tiene al lado, sobreabundará la gracia de Jesucristo. Una sola voz, un ungido que empezó a clamar en el desierto. ¿Y qué clamaba este hombre? Arrepiéntanse. ¿Acaso quién puede huir de la ira venidera de Jehová? Generación de víboras. Hermano, un hombre lleno de palabra puede ser la esperanza para una gran nación y abrir el camino de nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Mire, este hombre llamado Juan el Bautista preparó un camino a través de la palabra. Y usted y yo, antes de que Cristo vuelva por su iglesia, una gran señal es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, porque vamos a abrir, amado hermano, el camino para nuestro Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿El camino está listo? ¿En su casa? Usted cumpla con preparar el camino a través de la palabra. ¿Cómo cambiará? ¿Cómo guardará? No. ¿Cómo limpiará el joven sus caminos? Salmo 119, el versículo 9. Dígale que tiene al lado: con la palabra del Señor. Usted cumpla con abrir el camino. Envíe la palabra, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. ¿Sí conoce palabra, hermano? ¿Tiene el hábito de todos los días leer la Biblia? Y si no, desde hoy lea palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? Mire, 400 años de escasez de la voz de Dios, confusión, los escribas, los fariseos, totalmente distorsionadas sus enseñanzas. E igual que Elías, amado hermano, en los tiempos de Elías, cuando se cerraron los tiempos 3 años y 6 meses, abundaban ¿qué? Pues las herejías, profetas de Baal, profetas de Acera, confusión totalmente. Pero dice allí, acompáñeme. No, está aquí. Pero dice en Mateo el capítulo 4 que en la tierra de Zabulón oscuridad y tinieblas le rodeaban, le cubrían, pero se encendió la luz del mundo, amado hermano, y ese es Jesús de Nazaret. Y dice que Jesús empezó a predicar sobre el arrepentimiento de los pecados, porque Juan el Bautista ya había, amado hermano, cesado su ministerio, lo habían matado. En Juan 6, 26 al 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y sabe, los fariseos no entendían. Decían: pero ¿cómo usted va a decir que es el pan? Si en el desierto el Señor, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio, hermano Harold? El maná. Pero el maná, ¿qué pasaba? Los saciaba por una mañana, explica ahí Jesús, pero volvían a tener hambre. Pero Jesús dice, y hoy en esta mañana nos dice: si usted come del pan de vida, nunca más volverá a tener hambre. ¿Cuántos dicen amén? Si usted medita de día y de noche en la palabra de Dios, créame que le va a sustentar, le va a guiar y todo va a estar bien. Cuando usted lee Juan 6, 35 al 59, les dice: no tendrán nunca más hambre. Mire, después de la multiplicación de los panes y los peces, seguían a Jesús, pero Él les dijo: ustedes no me siguen por las señales, sino por el pan que yo les doy. ¿Y cuál es ese pan, amado hermano? Que aunque usted quizás no progrese económicamente, pero usted está dichoso porque sabe que Jesús está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque usted, su hogar quizás sigue estando igual de fracturado, porque esas personas no quieren cambiar, pero usted tiene una palabra de esperanza que dice: mi Cristo viene pronto y yo soy salvo. Y el que cree en el Señor Jesucristo, no solo él, sino mi casa también será salvo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, si no crecemos? Tanto que hablamos del crecimiento, del avivamiento. Al contrario, en la formación de su carácter usted se va, no se aguanta, y andan de lugar en lugar como
como decía en Oseas 8:11, de iglesia en iglesia, a ver quién les aplauda, a ver quién los acomode, a ver quién sí les dé la posición y nunca crezcamos. Pues amado hermano, nos gozamos en el Señor, porque estamos sobre la roca que es Cristo. Y algún día nos dirán: siervos fieles, en lo poco fueron fieles, el reino de Dios es para ustedes, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasa, amado hermano, si nunca tiene vivienda propia? ¿Se va a quejar? No, hermano, dígalo conmigo, porque hay una morada celestial. Juan 14, Jesús se fue a preparar moradas celestiales. Amado hermano, allá no le va a escasear nada. ¿Cuántos cuartos quiere? A ver, le pregunto. ¿1000? Allá está su mansión. ¿Qué necesitas? Dígale al que tiene al lado: una palabra. No necesitas nada más. ¿Por qué necesitas el pan del cielo? Y empiezo a concluir. Primero, para conocer a Dios y ser un buen hijo. Porque si usted no sabe qué le gusta a su papá o a su mamá, ¿usted cómo va a ser un buen hijo, cierto? Y Jeremías 9:23 al 24 dice que el sabio no se alaba en su sabiduría, el fuerte en su fuerza y demás, sino que usted puede gloriarse de conocerlo y entenderlo. ¿Y cómo lo vas a conocer? Saque su Biblia con orgullo, porque podemos tener orgullo de tener nuestra Biblia, hermano. Mire, por la palabra de Dios, estudie Biblia. ¿Cuántos dicen amén? 2, para no pecar, vuelvo y lo digo, si el dicho de Jehová está en tu corazón, si la palabra de Dios está en ti, no vas a pecar, no te va a dejar pecar. Mira, yo me acuerdo, aquí una infidencia, ¿dónde está mi esposa? Una vez, hermano, papaya puesta, mentiroso el diablo, no me dejó partir esa papaya, hermano, como dicen coloquialmente allá afuera. Y ¿sabe? Yo tenía la voluntad, es más, todo estaba preparado, pero una palabra basta. Y adentro decía: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y mi papá esos días, mire, mi papá, eso sí era sensible al espíritu, me llamaba: hijo, cuidado. Y yo me daba una rabia, pero gloria a Dios por la palabra de Dios que cometí y no me dejó pecar. Y hoy puedo estar aquí, como dice Hebreos 13, nunca el bienaventurado, ¿cómo es que es? Ay, se me fue. Bueno, no caí en adulterio. Denle un fuerte aplauso al Señor. La palabra. Tercero, para ser vivificado y plantado. Si a usted le cuesta plantarse en un lugar, es porque te hace falta palabra. Porque si usted no tiene palabra, usted anda de lugar en lugar. Se aburrió, me voy. Esto, aquello. Pero si usted tiene una palabra, hermano, usted dice: hasta que Dios no me diga que me vaya, no me voy. Y como no le ha dicho, sujétese. ¿Cuántos dicen amén? Déjese formar, porque es justo en donde usted esté, donde Dios lo está formando. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, para saber qué hacer. El Salmo 119, el versículo 104 dice: porque Él es como lámpara encendida a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. No nos va a dejar tirados. Quinto, para prosperar. Josué 1:7 le dijo que no se quite el dicho de Jehová en tu boca, si meditas de día y de noche en la palabra e hicieres conforme a mis mandatos, en todo lo que hagas, dígale que tiene al lado, prosperarás. ¿Quiere prosperar, que le vaya muy bien? Hermano, medite en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Mire, bueno, mejor no. 6, para sanidad. Proverbios 4:20 al 22. Hermano, si es su mirada, aquí está: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Usted quiere ser sano físicamente? Medite en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para libertad, Juan 8:32-36. Si conocieres la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra, es Cristo. Y en ese mismo contexto de ese capítulo está diciendo: y si el Hijo libertare, verdaderamente serías libre. Pero ¿cuál es el contexto? Que Él es la palabra, amado hermano, viva y eficaz. Y último, para ser sabio, Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 98. Salmo 119, el versículo 98.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermano, ¿está viviendo aflicciones por un tercero? ¿Hay enemigos por ahí hablando mal de usted? Le tengo una buena noticia. Si usted medita en la palabra, usted va a ser más sabio. Y usted va a entender que es el primero que baje la cabeza, y es por medio del fruto del Espíritu Santo que Dios va a pelear por usted. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Listo, conclusión. Génesis 8:8 al 9 dice que la paloma salió del arca de Noé y fue buscando una tierra seca en donde reposar. Y el Espíritu Santo es como paloma. Pero las palomas tienen patas, no pies. Y dice ahí que estaba buscando dónde reposar la planta de sus pies. Y esta mañana quizás usted está seco, en tiempos de sequedad. Hermano, solo basta un corazón rendido para que la paloma repose en ti, el Espíritu Santo. El Salmo 143, el versículo 6 dice: Señor, como tierra seca, mi alma anhela tu lluvia. Y el salmista en el Salmo 61 dice: Dios mío, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras de sequedad te clama el Señor. Pero dice el versículo 3: pero hazme saber que cada mañana son tus misericordias. Si hoy usted está seco por la palabra, hermano, comed gratuitamente, dice Isaías 55:1. Amado, comprar sin dinero, necesitas una palabra. Póngase de pie, por favor. Mateo 5:5 dice que el que tiene hambre y sed será saciado. Salmo 107, el versículo 9 dice que Él sacia al menesteroso. Cierre sus ojos, por favor. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? ¿Cómo la estás estudiando? Ten métodos. Mire, yo tengo varios métodos para aprenderme los versículos. Hay uno que se llama keywords. Coge una palabra clave y con esa palabra memorízate todos los versículos que están en esa palabra. Un ejemplo, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y cuál es la palabra clave? Pan. Listo. Entonces usted dice: ¿dónde están más esas palabras? Y usted empieza a buscar la Biblia. Lamentaciones 4:4 dice: los pequeñuelos pidieron pan, pero no hubo quien se los dé. Entonces mire, ahí ya tenemos dos versículos. En Juan el capítulo 8, lo que leíamos, nos hablaba que, bueno, desde el capítulo 6, el versículo 32 en adelante, que Él es el pan de vida, que Él es el pan que descendió del cielo. Amado hermano, en Jeremías 32, cuando usted lo lee el versículo 10 en adelante, dice que no nos escaseará el pan, ni el aceite, ni la harina. Y usted empieza a orar con entendimiento la palabra de Dios. Usted empieza a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Tenga métodos. Otro ejemplo, fuego. Entonces usted dice: Hebreos 1:7 dice: ministros como llamas de fuego. Salmo 104, el versículo 4: ministros como flamas de fuego. Y entonces usted, Malaquías 3:2, el fuego purificador. Hechos 2:2, Él descendió como fuego y cada uno. Y usted empieza, amado hermano, a ilustrar la palabra en su oración y va a ser vivificado por Él. Son métodos. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 50. Entonces, ¿desde dónde a dónde empieza a hablar? ¿Qué historias? Del 1 al 10 habla de quién? De la historia de la humanidad. 11 la Torre de Babel, 12 Abraham. Y usted empieza a tener esquemas en su cabeza, ideas, y va a poder meditar en su palabra. ¿Sabe cómo nacen cada sermón? Hermano, no es porque yo venga a ver qué. Son meditaciones del Señor y Él me dice esto, lo otro y lo otro, porque hay un depósito, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál es tu depósito? Pero si no hay, hermano, pues lo que digan los otros y no usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la oración en este momento es: Señor, apasioname por tu palabra. Abre mi entendimiento. Cierre sus ojos, por favor. Mire, cuando iniciamos el ministerio, de verdad no entendíamos la Biblia, y menos Reina Valera. Tenía que ir a PDT o a la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando caminamos con Él, hermano, Él nos revela su palabra. Dice Juan 6, el versículo 63, que sus palabras son vida, espíritu y vida. Cuando usted camina con Dios, cuando usted lo entrega todo, Él abre su entendimiento
Porque la palabra es muerta, hermano, pero con Él es viva y eficaz. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, haz llover, Señor, sobre nosotros. Aquel que está en tiempos de sequedad, Señor, que quizás no escucha la voz de Dios y ha tomado tan malas decisiones, que se siente quizás en una casa así como Josías, en maldad, una familia en oscuridad. Yo te pido, Señor, envía tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Dile, apasioname por tus escrituras. Revélate. Vamos, pídele perdón al Señor. Dile, perdóname, Señor, porque quizás usted estuvo apasionado un día por la palabra, pero cuando caíste se te olvidó todo. Dice en 2 Corintios el capítulo 4 que el evangelio está encubierto por el príncipe de este mundo. Por eso dile en este momento conmigo, vamos, repite conmigo, dile: Señor Jesús, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi boca, Señor, abre mis sentidos espirituales para que yo te pueda escuchar. Dile: haz llover sobre mi vida.